Bienvenidos a Sin mí no hay tú podcast, un espacio dedicado a las relaciones y al impacto que tienen en cada aspecto de la vida. Creemos en las relaciones y ofrecemos perspectivas, análisis y herramientas para entenderlas y fortalecerlas. En un mundo donde los opuestos abundan, nosotras apostamos al encuentro. Con Daniela Biagini y Cristina Schweizer. Hola, ¿qué tal? Otra vez por aquí con Cristi. Hola, bienvenido. Hola, Dani. Hola. Hoy traemos, Cristi propuso que, hablamos sobre la relación con la maternidad o materna y no hablamos de la herida paterna o de la relación con el padre. Yo digo herida paterna porque en todas las relaciones, sobre todo parentales, hay una herida, aunque sean los papás perfectos o no. La verdad es que me daba un poquito de flojera porque, no sé, tal vez ese tema no, tal vez porque mi relación con lo paterno fue corta, pero sí hice luego un duelo importante. Mi papá murió cuando yo tenía menos de 2 años. Eso después entendí que tenía un significado bien importante en mi estructura psíquica, em, pero no lo sabía antes tanto como tan claramente. Cristi, ¿por qué qué te llevó a traer este tema? Bueno, justamente lo que dijiste es como lo que me parece relevante. ¿Por qué está tan abandonado? ¿Por qué le hemos dado tanta importancia o está mucho más trabajado o se ha popularizado hablar tanto de la mamá y qué pasa con el papá? Me parece interesante también indagar en eso, justamente, ¿no? Que hace que el papá no sea tan primordial, ver esa opinión tuya. Y bueno, porque obviamente nos hemos ido poco a poco inclinando o empezamos desde el inicio con el tema de la psicología y de las relaciones importantes para nosotros como seres humanos y nuestra formación y cómo vemos el mundo. El papá es también, o la relación con lo que representa la figura paterna, o que también entiendo que lo llaman complejo paterno, o cómo se forma eso. De ahí también van a depender ciertas cosas de cómo nos manejamos como adultos y que tú con tu experiencia en consultorio, pues me parecía también interesante ver, y ahorita que dices que te has alejado, me sigue pareciendo interesante. ¿Qué sucede? Que parece que ese lado el efecto que tiene nuestra relación con lo paterno, el complejo paterno, ¿por qué no llega tanto a consulta? Porque el ser humano parece que lo procesa entonces de una manera mejor. Y bueno, también aprovechar, gracias a quienes nos comentaron preguntamos un poquito acerca del papá, de lo que opinaban, y ahí tenemos algunas cositas que las vamos a aprovechar para trabajarlas aquí y hablarlas aquí. Pero entonces podemos empezar hablando por qué crees que está un poco abandonado en el tema terapéutico, por ejemplo. A ver, en el tema terapéutico, no sé, o sea, porque cuando yo digo que lo tenía como ya, como que no es lo que está mi interés ahorita, em, creo que también como desde el enmarque del feminismo se han venido estudiando mucho a las mujeres, que antes se estudiaban sobre todo a los hombres. Creo, y creo un poco, estoy especulando y un poco también como que lo investigué un poco, que la relación con el padre se ha estudiado sobre todo, se ha profundizado desde la relación entre el padre y el hijo, no tanto el padre y la hija. Tal vez por eso hay menos referencia al respecto. De hecho, en mitología no hay mitos específicos en donde se desarrolle la relación padre-hija. O sea, no hay un mito referente así como el de Perséfone y Deméter, que es el de la hija y la madre, Ay, ¿no? Yo intuyo de una forma más o menos informada, que es también por la misma idealización que hay desde lo femenino hacia lo masculino y estructuralmente en nuestra sociedad patriarcal, como que eso no se como toca, que eso como que no eso... se meta con los jugueticos del pesebre. Y yo puedo también intuir que porque la figura paterna
es como más natural su ausencia históricamente. O sea, pensando en cómo se forma la familia hoy en día y cómo se formó en otro momento, ¿no? Una mamá que sí o sí tiene que estar versus quizá un papá que el típico caso tiene que ir a cazar. Y O eso también que me deja como desde, la duda de que puede ser por eso. fíjate que desde esa mirada, o sea, desde donde lo estamos hablando ahorita, esa es una forma también de exculpar al padre y Aus- mantenerlo por allá Él tiene que estar en en su otra, casita de en oro, ¿no? La mamá tiene que estar sí o sí, el papá, bueno, ha estado más ausente y por eso no estamos hablando de eso, como si eso no significara algo también, como que si eso no creara también una estructura en el hijo o en la hija, ¿no? Em, Claro, cuando estamos hablando, por los ejemplo, de psicología, estamos hablando que estos estudios tienen más o menos cuántos años, desde cuándo se empieza hasta desde Freud, desde por Freud. eso, Esto viene desde Freud. esos son Em, cuántas generaciones. Como 3, 4, No, o sea, no no mucho, no mucho. mucho. Oye, qué horror que no me sé la fecha, No, no pero está Freud loquísimo. estaba por ahí hablando 1920, por ahí estaba hablando bastante, ¿no? O sea, no te sé las Claro, fechas porque exactas. cuando uno toca o empieza a reflexionar acerca de la historia y a imaginarse hace 300 años cómo era un núcleo familiar, Claro, que era lo acuérdate que normal, lo la psicología, aunque es una ciencia que no data de 500 500 o 700 años, está, y si tú lees Freud o lees Jung, todo eso está sostenido sobre pensamientos anteriores. No de es que ellos se claro, inventaron, o esta es mi teoría de la psicología y punto. cero. Todo eso está sostenido en biología, sobre todo Freud, él parte de la biología. Por eso inicialmente los psicoterapeutas, los analistas eran médicos, son médicos, porque todo eso extiende la biología. Digamos que la psique es una extensión de la biología según el psicoanálisis. Okey. Porque también podemos adivinar o especular que lo que sucedía y quizá la poca importancia, por ponerlo así, de la figura paterna es que no llegaban al consultorio experiencias o casos para poderlos estudiar porque simplemente no estaba el padre. No, no creo que eso no es No, así. Creo que más bien como que desde lo que yo conozco, que no sé que sea absoluto, em, los primeros estudios que hacen en consulta, que son a mujeres, mujeres con histeria, mujeres histéricas, como que no se incluía ni el padre ni la madre demasiado. O sea, sí en la estructura psíquica con todo esto del Edipo, ¿no? El Edipo es como el mito que ilustra todo este desarrollo de la individuación humana y desde la, la tragedia griega simboliza cómo se puede desarrollar una estructura de una forma u otra a partir de esas relaciones con los padres. Ujú. mm, quiero quiero volverlo a escuchar. Okey, pero ocupándonos un poco de hoy por hoy, el primero de lo que yo veo es que gracias a muchas cosas tenemos papás mucho más presentes y que a partir de hoy o ya desde hace unos años para acá, em, es unas ganas y hay como una importancia en estar presente en la crianza de niños y me parece que tiene que ser positivo. Em, y también está, por otro lado, la realidad de de muchas mamás solteras que Sí, por X o Y también es una estadística que a ver, creo que es yo creo importante. que cabe definir entonces qué es lo que representa el padre simbólicamente, porque el padre, al igual que la madre, no es solo el que está ahí, El que sino además es un concepto simbólico arquetipal, como lo queramos llamar. Entonces, eso quiere decir que solo porque el concepto existe, la relación con el padre existe, esté o no presente el padre. O sea, el la estructura física de lo paterno, la estructura
psíquica de lo paterno existe, haya padre presente o no haya padre presente, ¿no? Entonces, bueno, Y se va, eso quiere decir que se va llenando con ciertas cosas, o sea, que aun cuando ¿se va llenando o no no? puede estar, exacto. ¿Se va Ese llenando sería, o no? okey, ¿No? Entonces, primero entonces tenemos que pensar o definir qué es lo que representa el padre simbólicamente. Y desde el psicoanálisis hay una serie de elementos, también desde la psicología profunda, hay una serie de elementos que nor- históricamente, y cuando digo históricamente no hablo solo desde donde lo ha estudiado la psicología, sino desde donde lo ha estudiado la antropología también, que es lo que historia estudia del pues, humano. del humano en la Tierra. Entonces, históricamente, el padre representa la ley y la autoridad. Voy a leer la chuleta. Dale, lee. El límite y la separación del ingenuo mundo infantil. El padre es el primer otro, el ejemplo y la figura de autoridad interna y el árbitro del deseo y la posibilidad, ¿no? O sea, eso es como que así, digamos, teóricamente, lo que simboliza el padre. Entonces, un poco las preguntas que nos estamos haciendo hoy es cuando el padre está ausente o es violento o, o es, qué sé yo, lo que tú quieras traer, ¿qué sucede con todas estas, em, con todos estos dominios o con todos estos referentes que el padre trae, ¿no? ¿Qué sucede Exacto. con eso en la psique de los humanos? Tal vez específicamente de las mujeres, porque bueno, a veces hablamos sobre todo de No, pero no, mujeres. yo pensaría que lo podemos trasladar al humano, al porque Lo que pasa es que esas mismas cosas importantes son para la niña y para el niño, o sea, esa sí, lo que pasa es que el niño y la mamá tienen, o sea, hay algo ahí que sí lo hace distinto en cuanto a un hombre y en cuanto a una mujer, porque el niño, la mamá sabe al niño diferente de ella, porque tiene pene. Entonces no hay esa, em, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? No hay esa fusión. fusión entre la madre y el bebé tan, tan difícil de separar, O sea, porque podemos ya hay hacer un como un elemento que ejercicio, hace al bebé un un otro. otro. Que como no sé si a ti te gustan estas preguntas concretas porque a mi mamá le chocan, pero como si pudiésemos poner en orden las relaciones más importantes en la vida del infante, siendo niño son unas y siendo niña son otras. O sea, si yo nací o son igual de importantes niño, Son niña. igual de importantes para mí, pero creo, en lo que sé al respecto, es que el desarrollo psíquico, si te entiendes como masculino o como femenino, es distinto para, para el humano. Y sobre todo si te ven, porque acuérdate que no solamente tú estás desarrollando tu psique ahí como tu bebé, eso está otorgado también Por el por la afuera. mirada externa. Entonces, si la mamá o el papá te ve como a un otro, ¿no? Eso representa algo. Si te ve que es solo como parte de ella misma, eso representa otra cosa y eso tiene un efecto en la psique, tanto por un lado como por el otro. O sea, que la respuesta es que sí son igual de Sí, importantes. sí, es la interpretación lo que yo pensaría Porque yo que siento que hemos ido evolutivamente buscando que podamos integrar, y más desde la psicología profunda o arquetipal o como la quieran llamar, integrar en nosotros ambas cosas, ¿no? ujú, Como cuando hablamos de mujeres independientes que son autónomas y que pueden satisfacer sus necesidades y que pueden ser, sí, productivas, es porque también han logrado integrar ese aspecto que está en uno, es masculino que el que es exacto, que es masculino. Igual en el hombre, que el hombre pueda ser nutritivo, que pueda ser amoroso, que pueda cuidar, que pueda tener cualidades que son del ánima, bueno, que son el femenino en el hombre. Entonces ese ha sido como uno de los procesos
Que eso yo no lo tengo, o sea, sí, bueno, conozco ese concepto desde la psicología profunda. Luego en las narrativa feminista hay una mirada un poquito distinta. Y evidentemente, tú sabes, qué pena nombrarla otra vez, pues yo estudio bastante el trabajo de Polly Young, que es analista junguiana, y su framework también es de un pensamiento feminista, que no ve la incorporación de estos valores tradicionalmente masculinos, o sea, que no deja tan claro que lo masculino Era sea eso. eso y lo femenino lo Esa otro. definición igual es una definición y como todas, pues pertenecen a ciertas personas que las apoyan y habrán otros que Mm, no están de acuerdo y es válido. Pero aterrizando un poco o siendo un poquito más como un lenguaje que se pueda acercar a quienes nos están viendo y escuchando, hablamos, bueno, del papá, ¿no? El típico, bueno, estuvo o no estuvo presente mientras crecí, fue violento, fue muy autoritario o no lo fue. ¿Cómo llego yo a esta edad en mi vida y de repente de qué manera esto puede estarse mostrando? O decía yo, ¿qué tipo de rollos voy a traer al diván o a la silla que pueden tener que ver con cómo fue mi infancia, ¿no? Ok. Entonces, ahí la pregunta creo que me estás haciendo es si falla la función paterna, digamos, ¿cuáles consecuencias puede tener eso en una persona? Sí, baja autoestima, dificultades para relacionarse, problemas de identidad y autonomía, sentimientos de vacío, tristeza o rabia, necesidad de perfección o control, autodesprecio o autosabotaje, sensación de inseguridad o vulnerabilidad. Esas son como las Esas del, son las que las pertenecen a la herida paterna. también le Eh, llaman complejo paterno. Le llaman complejo paterno cuando no está resuelto. O sea, un complejo es como Como un surco, yo lo veo como como que un filtro con el cual estás viendo una un filtro que te pones en tu percepción, digamos. Entonces, cuando tenemos un complejo, tanto positivo como negativo, estamos mirando el mundo a través a de eso. través de ese Eso filtro. cuando no está, esa está no resuelto, dijiste tú. Cuando lo llamas complejo no resuelto y herida, Herida, yo creo que son lenguajes distintos. okey. Pero tú hiciste como una Porque herida puede diferenciación. ser ya, o sea, ya puede estar integrada, digamos. El complejo sugiere que Está, todavía no está por allá o un sea, que poco en está el inconsciente, que no te inconsciente. has dado Exacto. cuenta. Y bueno, y yo me imagino que eso lo cargamos a veces sí, a veces no. A veces está resuelto, a veces no tanto. Se se vuelve herida y se sana, se cura y después vuelve a sangrar. Okey, ajá, entonces yo aprendí en estos días, en estas clases que también estoy haciendo, que hablaba de la adaptabilidad, que la función como de adaptabilidad, también tenía que ver con el padre, ¿no? Entonces, por ejemplo, de eso, cuando no aceptamos los límites, cuando me imagino tenemos problemas con la autoridad, de no solo autoridad como el policía, ¿no? Sino con las cosas que no están bajo nuestro comando y alguien afuera de repente dice, esto tiene que ser así. Entonces el terapeuta con el que estaba, que son estas clases, decía, por lo menos llega un paciente que siempre te cambia las horas, que no se adapta nunca, que son todos los lunes, que llega 10 minutos tarde. Entonces daba ese ejemplo de, por ejemplo, esa poca capacidad de, cónchale, esta es la regla y podemos o no podemos cumplirla y me pareció fácil de entender en el sentido de, sí, como de adaptabilidad Claro, que tiene que ver con el control y con el perfeccionismo, ¿no? Hay algo que es, bueno, como yo lo aprendí, es como tiene que ver con la relación hija-padre, que es como esta dificultad también para, como esos límites que tú estás nombrando externos, tampoco se reconocen internos. Entonces, hay una no autonomía mm, por eso, porque mm, no solamente tiene que ver con la autoridad afuera. afuera, sino con mi propia autoridad y soberanía personal, digamos. Entiendo. Entonces, esa es una forma. Y yo pensaba que podíamos, hablando de esto, ahorita hay muchos, bueno, no sé si quieres complementar más
o te pregunto, hay muchos papás que por condiciones de la vida se alejaron de sus hijos, pero tienen la posibilidad, por ejemplo, de relacionarse a través de llamarlos, de FaceTime. Y que ¿cuál era tu opinión con respecto a esta sustitución de un padre que de repente no está físicamente, pero quiere construir ese vínculo con sus hijos a través de estas herramientas? ¿Cómo lo ves? Pues, o sea, a ver, claro, yo primero estamos hablando desde lo que ocasiona la herida y lo que luego los complejos y lo que sea, y nos estamos planteando unos ideales, La ¿no? casita Unos ideales en donde todo funciona. Luego tú traes esto de, bueno, ¿y qué pasa si la relación se sustituye de alguna forma? Pues buenísimo, o sea, es buenísimo, incluso tener referentes masculinos que no sean el papá, todo eso es buenísimo, y que si el papá está lejos y entonces se hace por FaceTime la todo relación, sirve, todo todo suma. sirve, claro, o sea, no vivimos en el ideal, vivimos en las limitaciones y en la realidad de carne y hueso. Entonces, bueno, no es ideal, no es ideal. ¿Funciona? Funciona. Y otra pregunta que yo tenía parecida era como porque preguntaba en Instagram y decía, bueno, pero si es un padre que no está, pero entonces la mamá va a sustituir eso y no pasa nada, o qué sucede ahí con una madre que ocupa todo el espacio, con madres que les ha tocado criar más solitas, con esta función, por ejemplo, de, bueno, yo ponía la analogía o la de el padre enseña a cazar, porque también me vino así como que el padre es el que te va a dar las herramientas para ir a salir al mundo y poder defenderte y poder solucionar. Y, ¿qué Yo sucede, por ejemplo, en esa yo creo o como el que hay como un misconception en cómo es que enseña el padre. Porque el padre no enseña a casar solamente agarrándole la mano al hijo o a la hija y diciéndole, venga, vamos a casar. El padre enseña esto que hablábamos de la autoridad y los límites y el otro, o sea, y los límites a partir de la creación del otro. No es solamente desde el, que ahí otra vez hay como una idealización en cómo es que, cómo es que se gestan las relaciones y tal. Ay, yo llevé a mi hijo en el caballo y lo enseñé a cazar. No, es algo como mucho más sutil y simbólico que eso. Em, el padre enseña el límite también cuando exige la separación del bebé y la mamá, cuando exige, ya no quiero que este bebé esté aquí en la teta porque yo quiero estar con mi mujer, ¿no? De hecho, hay una que siempre me da risa, lo dice Carolina, hay una, cuando hay una edad, como a los 5 o 6 años, que los niñitos se ponen, los niñitos y las niñitas, se ponen intensísimos con los papás, pero con la mamá sobre todo, que se ponen, poseídos, pero pues sí, que la quieren niño, poseer, niña, niño. Okey. niño y niña. Y hay como un, ¿cómo se llama esto? Un script, un, Guión. un guión, no me acuerdo ahorita quién lo desarrolló, un argentino, a mí me lo mostró Florencio y Carolina, de la función paterna que ves con un movimiento y todo cuando cuando el niñito está así, el discurso es esta es mi mujer, es tu mamá, ¿no? Y te dicen, lo tienes que hacer así y mirando al carajito y a la mamá, y la mamá no tiene que ir así. Esta es mi mujer, es tu mamá, pero es mi mujer. Cuando seas grande, puedes tener una como ella, pero no a ella, porque esta es mi mujer. Y cuando dices un guión es Es una un técnica guión para literal, aplicar, o sí, sea, para para aplicar aplicarla al al niño para cortar el Edipo, digamos, de forma exitosa. claro. Entonces, fíjate que no es solo con esa enseñanza de te voy a mostrar el mundo, sino también lo que no puedes tener. El niño necesita ser frustrado y esa es parte de la función que ejerce el padre. Okey, pero, imaginando una madre que igual tiene estas características de concretas de poner los límites, de como masculinas, Entonces, por ponerle algún nombre. eso interfiere en la relación o
en el vínculo del con la niño, hijo o sea, hija yo digo, con la mamá que es madre. mamá, mamá que es papá. O sea, como Es que a que veces diga mamá es mamá que es mamá, mamá, y mamá que es entonces es papá. mamá ejerciendo de papá. No es que Nunca mamá va a se ser convierte en y no papá. lo va a lograr. No, no, es que Ahí no. queda O sea, es que queda es como que si quisieras borrar que existe otra persona que también contribuyó a que se gestara eso. sientes que en ese sentido es que son preguntas tan concretas que, tengo a mi mamá diciendo que decía: "No, no, no". O sea, Porque es pero muy vamos a decir, individual. muy Yo creo que individual y la que cada razón por la quien que tu como lo mamá puede dice que no es contesta esa porque pregunta cada es caso porque es único. súper individual. Hay unos referentes grandes, pero tú vas entendiendo eso de acuerdo a las Ah, circunstancias personales y la específica. perspectiva del paciente en específico. Entonces no voy a hacer. La puedes hacer. No, era como cosas como que, bueno, entonces en ese caso sería mejor que quizá esta madre se consiga, ojalá tuviese unos hermanos y entonces estos hermanos, No sabemos, no sabemos. porque no, por eso es que no va a haber una Ahí estás respuesta como de una también, técnica es que única ni de un a unas poquito curitas, el querer ayudar, arreglar. sí, arreglar todo. Y bueno, la cosa no funciona así. Es como el poder darle sentido a lo que esa presencia o falta de significó en tu propia vida individual. Ya Bueno, siendo adulto, ¿no? Sí, porque quizá yo decía maneras como intervenir en el momento en que estamos aún criando o de que de repente tú pusiste el otro día este videito que es muy fuerte que yo te comenté porque decías, bueno, tú puedes querer sanar muchísimo a tu hijo llevando la terapia, pero si tu hogar no es sano o si tú no te has tratado o si tu pareja, pues es muy difícil que esa persona chiquitita por sí misma estando en un ambiente tan dañino, pueda, ¿no? Y entonces esto mismo, ¿no? Querer como, no llega, entiendo que los problemas cada quien los va a tener que solventar en su adultez, pero siendo y que nos escuchan personas que quizás están en ese momento de criar, como que ayudas pueden en ese momento quizá rescatar, como no tengo que llegar hasta que mi niño va a estar totalmente grande, pero sé que entiendo porque lo que he oído que no funciona tan así, ¿no? pues, Que hay como o sea, siempre como lo que yo he oído y lo que también entiendes. predico es que nos convertimos en mejores padres y madres cuando nos atendemos nuestras propias heridas, cuando nos comprendemos nosotros de una forma como que tenga más coherencia, ¿no? Porque normalmente tendemos a maternar, y esto va a ser así siempre, porque siempre hay un inconsciente, que por más que queramos, Que haberlo trabajado o no, igual va a haber. siempre está el inconsciente. Pero pues maternamos y paternamos desde las propias carencias. Entonces, un papá, a veces, digamos, un papá súper presente, que, que su papá fue muy claro. Y el problema, yo creo, lo que veo en consulta, es que porque no se ha examinado con suficiente profundidad esa relación, esta relación que estamos hablando ahorita, no se comprende realmente lo que se siente con respecto a esa persona, ¿no? Yo tengo pacientes que llegan y dicen, no, no, mi relación con mi papá es perfecta, es que yo lo amo, él ha sido el mejor papá del mundo, ¿no? Y en lo que vamos como revisando esa relación, podemos como descubrir unas heriditas, ¿no? Ponle que no sea nada demasiado significativo o una forma de comprender a ese padre que está muy filtrada por la visión de niño y que no se ha desarrollado luego en la adultez, ¿no? No, es que mi papá era lo máximo porque nunca nos regañaba, por ejemplo. No, mi papá era de verdad siempre de buen humor, siempre alegre. Era mi mamá la que echaba vaina, era mi mamá la que era una ladilla. Entonces, ok, qué chévere, pero ¿qué significa esto para tu estructura mental? Para cómo tú piensas sobre las mujeres y cómo tú piensas sobre los hombres, para lo que tú piensas sobre ti mismo como padre, ¿no? Entonces, si yo pongo un límite a mi hijo, y entonces voy a dejar de ser chévere, entonces yo no quiero ser ese papá porque no me van a querer tanto. Hay algo ahí que no es claro para uno mismo, incluso teniendo una idea de lo que es. O sea, porque cuando dices que no se ha revisado suficiente es que como a nivel de la psicoterapia, como que Como a no, nivel de la adultez, que cargamos una narrativa que traemos
desde la infancia y que es una visión muy madura de lo que fue nuestra propia infancia. Que, por ejemplo, a veces, y sobre todo con las niñas, esto es verdad, se, Idealiza. se idealiza, celebra mucho que, que este niño no tuvo rebeldía o que esta niña no tuvo una etapa rebelde, que siempre fue como tan obediente. Entonces, ¿eso qué significa, no? O sea, porque la rebeldía, que normalmente en la adolescencia, es ese momento en que te permite contrastar tu propia opinión con Te lo han que enseñado, con lo que recibiste has en tu crecido. hogar. Entonces, si no pasamos por ahí, no estamos haciendo ese proceso. Y a veces pasamos por ahí desde la rabia absoluta, entonces tampoco estamos integrando, ¿no? O sea, no es que porque fuiste rebelde, ahí ya, Ya ya lo yo tengo, lograste, ya ya lo lo logré. sacaste, ya lo sacaste. Hay que como que aterrizar eso y qué significa para mí el haber o no tenido este espacio de diferenciación. Porque si estás, yo voy a hacer lo opuesto a lo que hizo mi papá, que fue un violento tirano, es probable que también vayas a ser violento desde otro lugar. Sí, porque el opuesto Tampoco, tiende a repetir. sí. ¿Qué más podemos hablar del padre? Bueno, desde mi experiencia, por ejemplo, de cosas que he escuchado y que son como fábulas cotidianas de la niña buscando casarse, por ejemplo, con una figura que le recuerda a su papá, o que las relaciones niña-papá generalmente son, dependiendo de las edades, pueden ser muy, eso, como tú dices, como que mi papá es lo máximo, o sea, mi papá es, em, eso por un lado Eso yo te es pregunto a ti, ¿tú consideras que eso es un problema? problema. Sí. Que O sea, idealizan, sí, que eso ideal que tú dices, bueno, estas relaciones de las niñas con mi papá es lo máximo y que buscan casarse con alguien igual que el papá, ¿esto cómo lo ves tú? no, como inmaduro. O sea, que me parece que puede ser una idea que puede durar un tiempo y que tiene que ser madurada. O sea, como que tendríamos que salirnos de ahí antes de casarnos con alguien que solo por esa huella, Mm. pensaría yo. Pero a ti que te gusta hablar como de los casos, preguntarme, me voy a exponer libremente sin que nadie me esté preguntando. En mi caso, y por cosas que tú en algún momento me has dicho, yo no hago reír, solo soy. Bueno, mi papá lo considero hoy por hoy un papá presente, con ciertas cosas importantes que acotar. Mi papá era alcohólico y tenía episodios de absoluta ausencia, o sea, no era violento, pero de repente, pues, no estaba, era alguien que se encerraba en el cuarto y, pues, o sea, estaba en el cuarto, ¿no? Entonces, yo en estos días, anécdotas que porque a uno le encanta como hacer paralelismo, Maxi, mi esposo, tiene unos días que a él le gusta ver televisión en el cuarto, este, puede durar todo el día. Entonces, yo entro y a mí me choca mucho, y entonces el otro día le dije: "No, esto tiene que ser un poquito de trauma", porque realmente mi papá se podía encerrar y el cuarto tipo oscuro y tipo que no me gusta, ¿no? Entonces, como abran la luz y no sé qué. Bueno, pero entonces, bueno, esta es mi experiencia de mi padre. Él muere cuando yo tengo como 18 años. Mi mamá y mi papá se separaron un tiempo, pero yo lo recuerdo bien, o sea, bonito, no siento como rabia. Tuve momentos como difíciles de más por el alcoholismo, tengo un sonido raro en la voz, por el alcoholismo, pero creo que el tema de los límites y del orden estaba ahí, y era él Mm. más que mi mamá, entonces en ese sentido. Pero luego lo que quería que traer a como que, bueno, es esto por una herida un poco paterna o un complejo paterno. Luego yo me caso bastante joven con mi esposo actual, con quien tengo sopos 200 años casada, una relación para mí súper bonita, pero a veces yo le digo que tú no eres mi papá, tú no eres mi papá, ¿no? Y yo puedo tender desde mi autoanálisis a ser un poco infantil, o sea, como a dejarme ser cuidada de manera quizá infantil. Yo lo comentaba en un capítulo como que, no, pues como que con comodidad, pues que yo no tengo por qué generar dinero, por ejemplo, si me
están dando. O sea, como que yo me llevaba bien un poco con esa figura. Ay, no, esto lo vamos a tener que cortar. No, Mi no, terapeuta no, no me no, está por favor. respetando. Entonces mi pregunta concreta, era que si ese, arquetipo de la puella, dijo Daniela un día, de un ese es como del eterno adolescente, como el que no pudiese tener que ver con eso. ¿Cómo lo puedes hacer tú? Una terapia. Bueno, son preguntas importantes, Cristina, que no te las puedo contestar yo. Em, Creo que lo tienes bastante Estructurado. desarrollado. em, o sea, hablaste bastante, dijiste bastantes cosas, pero creo que lo que yo rescato de eso es que hay como una conciencia, hay una awareness, ¿no? O sea, bueno, este fue mi papá y de hecho tú lo pones como muy humano, Les ¿no? estamos dejando adentro del salón de terapia, No, se esto llama no es esta terapia, sección. Cristina, porque después me regañan Okey, no, los es un fellow ejemplo porque toda esta therapists. historia que dije tampoco es verdad. Ay, qué bola tiene. Dale, dale, continúa. Sí, es verdad. Vamos a Bueno, aprovechar de ajá. respirar. Que tú lo traes de una forma como muy, muy, muy humana, ¿no? Que eso sugiere que hay integración, que es, bueno, él fue presente, tuvo sus cosas buenas y tuvo algunas dificultades que generaron dificultades en mí también, ¿no? No es mi papá me jodió, no, mi papá me dio todo lo que yo necesitaba. Es como mucho más aterrizado en lo que somos como humanos, En poder como como hacer un ver, balance y como entender esas limitaciones, lo que no pudo dar o lo que no estuvo allí como, como parte de su humanidad y no solo como este padre que da y quita, ¿no? Que es lo que yo creo que es problemático. O sea, bueno, es lo que teóricamente es problemático. pero ¿cómo es este que da? Y O sea, como el mirar al padre o a la madre solo como padre o madre y no como humano. Creo que cuando los padres están ausentes, eso es mucho más difícil, ¿no? El poder aterrizar al padre como un humano con un padre ausente que no está, sea porque, bueno, la mamá estaba embarazada de ya, o, o porque murió, o por lo que sea, como el poder darle una forma humana a ese referente mm, es un poco más claro, difícil. es mucho más abstracto. Es mucho más abstracto, entonces eso hace que sea o idealizado o devaluado, ¿no? Y que el proceso de integración sea Y más otra lento. cosa que pensé con respecto a los padres, que creo que es algo común y que me llama la atención, y no voy a poner más calificativos, sino es como saber que mi padre fue violento porque muchos de nosotros chiquitos crecimos con papás que castigaban pegando, literalmente. Creo que muchos, pudiese decir que muchos, no tengo idea de data ni nada, pero es común el venezolano que dice que me daban el chancletazo, no sé qué. Pero que después, pero lo hizo para mi bien, lo hizo para que yo fuese una persona bien, igual mi papá es lo máximo. O sea, esa integración de la violencia, en la crianza, quizá no de mano solo del padre, sino de la madre, como Eso lo hacemos por protección, la ¿no? justificación. Sí, es como para yo mantener intacta esta imagen que yo tengo de mi padre o de mi madre, yo incorporo en mi narrativa El el, por qué, el sí, la digamos, justificación. la validez de ese método. No, yo recuerdo a alguien en consulta en algún momento me dijo eso que tú decías, como que yo pregunté, era una de las primeras sesiones, y pregunto, ¿había violencia física en la casa? Y esta persona me dice, sí, bueno, pero como todo el mundo, ¿no? No, o sea, ya lo habíamos hablado en algún momento. Ella me dice, yo le digo, bueno, en tu casa había violencia, o sea, había una situación de abuso. Ella me dice, no, no, pero como todos los latinos, que, o sea, que le dan su chancletazo, tal. Le- Porque quiero diferenciar entre una cosa y otra. Yo le digo, mira, sí,
puede ser que a todo el mundo le dieron su chancletazo. Ahora, no todos los niños que llegaban con una F a la casa sabían y Ah, anticipaban les que ahí venía alguien que se tenía que bajar sus pantalones porque le correspondían 18 correazos. O sea, eso es distinto, ¿no? Entonces también, y entiendo que esa predictibilidad resulta positiva o negativa. Es que no. porque con respecto al trauma, que mezclando, en una entrevista que vi, él decía, el entrevistado, que es un autor que conocemos, le daba importancia a esa predictibilidad, O pero es sea, otro caso, ¿no? en otras cosas, porque si lo que Porque como que el puedes niño sabía a predecir, lo que se estaba poniendo, en cambio que de repente bajo de claro, sorpresa. pero acuérdate que los niños, o sea, ahí estás hablando como en cuanto a al a la formación del trauma como tal, ¿no? Que una experiencia de shock produce o puede producir un trauma con más claridad, ¿no? O sea, con más, esto es lo que pasó, esto, Causa-efecto. causa-efecto. Em, en cuanto a la predictibilidad de esto, o sea, hasta acuérdate que estamos hablando igual de violencia, algo que ejerce dolor y no es solamente que, que te está pasando algo doloroso, sino que quien te está infligiendo Es ese quien te ama. dolor es tu figura de autoridad de la que dependes, además, para sobrevivir. Entonces, los niños, además, porque la estructura del desarrollo humano funciona así, son súper egocéntricos. Entonces, luego eso se internaliza Que en estoy que malo. yo soy malo porque mi papá me está pagando. O sea, que eso crea una vergüenza terrible. Entonces, Y luego una autoimagen terrible. O sea, terrible, si ¿no? saqué la F y entonces me caen a golpes porque esto es Y es porque me inaceptable, quieren. O sea, que se suman más cosas que lo van poniendo cada vez es más difícil y complejísimo. O muy sea, eso puede complejo. resultar en una serie de dificultades luego grandes. Sí. Que además entonces están guardaditas, ¿no? Porque es como, no, pero esto sí me sirvió. Tengo a alguien, tuve a alguien también en consulta que de verdad parece que le daban unas palizas terribles. Y esta persona es súper funcional y, o sea, sí, excelente, excelente, una profesional excelente. Pero ¿a qué costo? ¿Entiendes? Y con un nivel de ansiedad y una exigencia de perfección que le interfiere muchísimo en su bienestar. Sí, que aprovechando que estamos hablando de esto, yo una de las interrogantes que surgen no solo en mí, sino yo creo que en muchas personas es que muchos de nosotros creemos que tenemos identificadas las heridas y de ahí para adelante pareciera que no hay claridad en qué se hace con eso, ¿no? Por un lado, desde haciendo un aporte desde como la atención plena y el acompañamiento que me hago yo a mí misma o que recomiendo es como sostener estar ahí, ya en sí está siendo una compañía amorosa, ¿no? Si yo me doy cuenta de algo y solo, el hecho de darme cuenta y solo de, como tú decías, sostener el dolor, la incomodidad, ya en sí eso es sanador, además creyendo en que somos un ente increíble que tiene unos poderes más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? Que es como esta capacidad realmente de sanar, la diría yo, de sanar y de evolucionar. Entonces, ese es como mi aporte. Bueno, ya eso está, pero sí como terapeuta en el que ya hay un diagnóstico, en el que ya el paciente sabe, en el que ya cuáles quizá pueden ser, porque yo he oído amigas mías, no, yo sé, yo tengo mi herida del abandono, ahí está. No, yo sé, pues mi tema es con mi papá, ahí está. Ah, bueno, esto es como el mismo cuando hablamos de la inteligencia artificial, ajá, y ahora qué, now what, Yo sí ¿cómo he lo hecho esa pregunta harías? como paciente, ¿vale? Pero mira, yo pienso que a veces la expectativa como paciente es, esto ya lo voy a sanar, ok, No me ya va yo a doler. entendí que ahí hay una herida de abandono, entonces ya cómo lo supero. Creo que es como un poco Sí, que no la quiero que me pregunta que tú estás que no quiero que se haciendo, abra más ¿no? y no quiero que intervenga y no quiero que me duela ni que sea filtro de Que nada, ¿verdad? eso no es lo que ofrece la psicoterapia. Tal vez hay otras herramientas, no lo sé, que ofrecen eso, las drogas seguro. Em, pero más bien yo pensaría que el quehacer es como digamos, el humano por su condición humana tiende a protegerse. Eso quiere decir que estas
estas emociones que nos producen dolor, las queremos evitar a toda costa y es una cosa sumamente automática, Y muy ¿no? primitiva, ¿no? O sea, O o sea, bueno, es muy primitiva en cuanto está a biológica, que es está ahí. biológico de uno. O sea, ahora es importante también aterrizar o como poner ahí que los seres humanos tenemos sí una programación, por ponerlo de una forma, pero no un condicionamiento. Eso es importante hacer esa diferencia, porque sí tenemos la tendencia a protegernos y está de forma automática y es, o sea, es parte de nuestro sistema, pero también tenemos la potencialidad de Cambiar. utilizar mindfulness y bueno, Hacer otro atravesar otro el dolor, caminito. ¿no? Y creo que así es como yo contesto esa pregunta, que, que esa herida o que ese dolor no te lleve a tomar una La misma decisión decisión. automática, sino que esa capacidad que se desarrolla poco a poco de tolerarlo a través de sostenerlo, ¿no? Te permite tomar una decisión desde otro lugar, no desde ese dolor, porque eh, científicamente se sabe que la emoción se experimenta realmente 3 segundos, Muy rápido. máximo 3 segundos, que todo lo que hay alrededor de eso es una construcción narrativa, intelectual, Que es la que que, muchas veces que empeora estamos o haciendo hace la sobre esa y emoción. la sostiene muchísimo más, exacto. Imagínense, la emoción, 3 segundos, pero el cuento que echamos a raíz de esa emoción puede durar un día, 2, un año y 20, Y una vida, una vida. exacto, una vida. Entonces, Esa es la elección que hemos hablado y que es un tema bellísimo de la elección de las narrativas, ¿no? claro que eso solo se puede hacer Desde la con tolerando, o sea, incrementando la capacidad para tolerar ese dolor y saber que va a estar ahí, que me duele. Digamos, me duele que mi papá me grite, o yo estoy pensando en alguien que tiene una relación compleja con el papá y que el papá es terquísimo, es un hombre terquísimo, ¿no? Y parte de su terquedad lo hace, bueno, ser un poco irresponsable con su propia salud. No, porque no voy a ir para el médico, no voy a ir para el médico, no me da ladilla, no quiero, no quiero. Y esta persona sufre muchísimo. Entonces se mete unas arrecheras terribles con el papá, o sea, la hiere, esto la hiere, ¿no? Entonces, ahora, el haber como trabajado un poquito esa relación y no reaccionar desde la rabia, también le permite ver la humanidad de su papá. Bueno, mi papá tiene miedo también. Entonces eso te invita a relacionarse con esa terquedad de una forma distinta, más suave, más compasiva. como desde otro humano que no fuese tu padre, ¿no? Como Exactamente, que no sacar es solo tu que esa es como padre. decíamos algún día la ser maduro, ¿no? Poder ver a tus padres como seres humanos un poco. Sí, que retomando lo de la narrativa y lo de la emoción que es tan importante, que yo también creo que con la práctica yo veía, y hay un término de yoga que se llama samskara, que lo ponen como un riel, como que nuestro vagón siempre cae como en un mismo riel, y que estos pueden ser complejos, heridas, no sé qué, pero que podemos crear uno nuevo, pero que tiene que ser a punta de repetición, que ese camino, ese riel, se fortalezca suficiente para que pueda ser muchísimo más fácil tomar esas decisiones. Pero lo que también me queda de tu respuesta es que herida es herida, ¿no? Creo que no va a dejar de serlo nunca, Claro, probablemente. no es que está sangrando todo el tiempo, Que también lo hablamos una ¿no? vez, ¿no? Como no Pero, rozar, pero es pero algo que te transforma, sin duda. O sea, es algo te que amolda, te te formó. forma, y te puede formar, o sea, el que te forme, a ver, digamos que horrible, toco madera y que doloroso para la gente que ha sido así, pero que un niño pierde ambos padres en un accidente, ¿no? Y en un niño joven, digamos, un niño chiquito. Bueno, eso va a ser parte de su historia, eso es parte de su historia, eso no cambia. Ahora, eso no quiere decir que la vida de ese niño va a ser infeliz, ni tampoco que como le pasó eso va a ser santo y va a ayudar a toda la humanidad porque está más elevado. No, los eventos en sí mismos no generan un, un outcome así tan Por eso es que es definitivo. distinto que lo que como puedes responder tú, y eso recuerda también una pregunta o un comentario de una amiga.
que decía, bueno, el problema es por qué el problema no, cómo asegurarnos de que haya una ayuda tal para que el procesar de ese hecho resulte mucho más positivo, ¿no? Y eso lo vemos que sucede a veces por naturalidad, porque las personas que le han pasado un mismo accidente terrible hemos resultado Y su ambiente absolutamente y el distintos, ¿no? contexto, todo con lo que se van relacionando a lo largo de su vida. Pero yo creo que, o sea, respondiendo a la pregunta esta que hacías ahorita, yo pensaría que, las idealizaciones nos llevan, aunque suene como contra, ¿cómo se llama eso? Naturaleza. Contraintuitivo, Ujú. em, como el pensar en las cosas como absolutas y que es algo también que es natural para los humanos, el buscar el absolutismo. Eso más bien hace que no podamos transformar esas experiencias, yo pienso, y eso tiene que ver con lo de la optimización. Como te voy a dar la receta 1, 2, 3. Eso es lo que Dani estás queriendo decir como con una idealización. Mira, tú vas a hacer esto, esto y esto, y el resultado va a ser este, y ahí este es el método, Y ahí ya y vas ya a estar entonces mejor. y vas a estar mejor. Y eso lo que me hace recordar es esta idea falsa de que todos somos iguales, porque de cierta forma sí, pero de otra no. Entonces, igual con las dietas o con o este mundo ahora de los tips, y yo te voy a El enseñar a wellness, tener, el a wellness. ser sano de esta modo, y no te vas a morir, y sabes que ayuna, y mira, no, de repente te puede caer buenísimo a ti, pero a ti no. Y lo mismo en el tema, me imagino, psicoterapéutico y del trabajo de trabajar eso, que es un individuo con una historia Que ahora muy lo que yo he estado específica, leyendo ¿no? últimamente, que no lo comprendo bien, Yo sigo con esta es que última. tiene mucho que ver también con la visión que tienes del mundo, que hasta ahora la narrativa científica de la visión del mundo es materialista. Entonces, si tu visión del mundo es materialista, desde el material, o sea, el materialista quiero decir como Lo pensamiento físico, ajá. filosófico, ¿no? Como que, ay, la plata y ya. Pero bueno, que Eh, todo lo que vemos es lo que hay. Es un poco exacto. ese el Desde, pensamiento, desde esa perspectiva es difícil entender la que, individual. que no, que el objetivo no es la optimización. Aunque científicamente ya hay demasiada data que como que prueba que esa no es la realidad, no es el materialismo. Pero bueno, eso es un tema para otro día. Bueno, vamos a cerrar un poquito este capítulo, no haciendo un resumen, pero sí dejando un poquito un mensaje con respecto a lo que hablamos de la relación con el padre y el sí, como Tal vez, que nos llevamos un poquito, que me llevo yo, y que quiero que ustedes también se lleven. tal vez yo pondría que el beneficio de la psicoterapia o de la autoexploración no es tanto encontrar respuestas, sino el, el poder hacernos preguntas, ¿no? Y que yo considero que es a través del sostener las preguntas por un tiempo largo y no querer responderlas inmediatamente y tener certeza, eso es lo que realmente nos lleva como a expandir un poco la perspectiva con la que miramos al mundo, con la que nos miramos a nosotros mismos. Como ser inquisitivos, como la misma palabra que nos gusta, o a mí también me encanta, de ser curiosos. Pero que sin duda aquí no va a ser un espacio para que haya un tip de qué vas a hacer, que no estuviste como papá, o que mi papá no estuvo, entonces voy a hacer esto, y que está muy alejado de lo que creemos, pero que siempre nos gusta como recordar que hay siempre esperanza mientras hay vida, de sanarnos nosotros mismos, de tener una mejor vida. Yo pensaba, no solamente tienes que sanar, es enriquecer, ¿no? O sea, no es porque, ay, no, yo estoy perfecto, pero puede ser mejor, que son caminos en los que creemos que sin duda es porque hay más de lo que crees y puede ser aún mejor de lo que es en el caso de que estés Dejo bien, por aquí ejemplo. como algo que no sé si es una imagen que puede ayudar o no. O sea, como yo veo el proceso de psicoterapia, sobre todo con los pacientes ansiosos, es que llegan con ansiedad, luego hay como un alivio y luego, como yo lo veo, depresión, que ese es como parte del proceso de cura, digamos.
¿no? Que lo pensaba en esto de sostener las preguntas, que cuando me llegan ahorita, que tengo un par de personas que están nuevas, como que yo hago preguntas y no sé, sí sé, y te responden rapidito, que parte del proceso de psicoterapia es Ajá. como, ya va, no me No, contestes, ah, ya no va, sé, espera, no, ni siquiera el no no sé sé. tan rápido, porque ahí también está cerrando, ¿no? Sino el poder pensarlo, que no es tan cómodo. Quedarse con eso un rato. Sí, hay una técnica de Tara Brach que son 4 letras y es como RAIN, no sé si lo viste, pero como que, reconocer, acknowledge, inquiry, como investigate, porque, okey, la emoción está ahí. Bueno, investigate, ¿no? No es solamente que acompaño y me quedo como un poquito con ese dolor, sino me hago quizá un poquito esas preguntas Lo que pasa es y que en nurture, solo, esa investigation puede ser también muy un fácil bye. sustituido con el juicio, Y con el juicio con el de ti juicio mismo. propio. Pero sí me quedo como con curiosidad de que sí siento que la relación del padre sigue estando en un lugar como más movedizo quizá que la de la madre, en cierta En mi en tu cabeza, cabeza. ¿no? Y es interesante también me queda también depende si soy mujer, mi relación con el padre, si soy hombre, mi relación con el padre, Hay y, mucha más o sea, es información como muy claro, de en la relación padre-hijo que padre-hija. Bueno, había algo que quería hablar de un libro de, tú traes, sí, que no me acuerdo la autora, Susan algo, una inglesa first eye, que investiga eso. ¿no? Susan Schwartz, ajá, que hay un tipo de personalidad que creo que es bastante consistente con lo que llamaban histeria antaño, que se llama The As If Personality, que es como una estructura, o la personalidad como si, una estructura que es particular a las hijas de padres ausentes, que es como esta sensación de estar performing, actuando todo el tiempo. Actúo como si me doliera, pero no me duele de verdad. Actúo como si eh, estoy disfrutando, pero no disfruto en verdad. O sea, Como una que tienes como desconexión una ahí. desconexión muy grande. Sí. Quedó muy abierto el tema del padre, me parece. Gracias, nos vemos.